Amén. Gloria a Dios. La Pascua judía era una celebración donde todos los israelitas tenían obligación de estar. Esa celebración era muy importante y estaba escrito en la ley de Moisés que todos deberían ir a la Pascua. Tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén, pero en esta ocasión era obligatorio. Se piensa que reunía millones de personas ahí en Jerusalén, millones, literalmente. Obviamente la fama de Jesús ya se había diseminado por todo, porque imagínense que había el conocimiento general de que Jesús había levantado un muerto, y no cualquier muerto, porque hay muertos y hay muertos, y otros que no están muertos, ¿cierto? Hay una condición que se llama catalexia, que si es posible que una persona parezca que está muerta, incluso en algunas ocasiones han sepultado gente que parece que está muerta y con el tiempo se dan cuenta que no estaba muerta, que tenían una cosa que se llama catalexia. Entonces, si usted está dormido y alguien dice está muerto, usted empieza a mover los ojos o alguna cosa, ¿verdad? Pero sí, eso ha pasado. Justamente por no tener que entrar en esa explicación y en otras que tenían los judíos, Jesús, a pesar de que supo que Lázaro estaba enfermo y que iba a morir, Jesús no acudió a la tumba de Lázaro sino hasta el 4.º día para sortear las diferentes ideas que habían acerca del alma que prevalecía en Israel, que el alma durante 3 días rodeaba el cuerpo para ver si podía incorporarse de nuevo. Ya el tercer día ya no, y el 4.º día no. Y agregándole que en el 4.º día cualquier cuerpo humano ya tiene descomposición. Por eso es que yo siempre creo que Dios puede sanar cualquier cosa. ¿Usted sabía eso? Cuando a veces yo hablo con Dios y le hablo de mi corazón y de los ojos y de los achaques que tengo, yo le digo, Señor, usted sacó a Lázaro que estaba todo podrido ya. Y es verdad, Lázaro, sus órganos ya estaban en descomposición. Tanto que María dijo, hiede, Señor, mejor no lo saques porque hiede. Bueno, la gente sabía, todo el mundo sabía que Jesús ya había resucitado a un muerto y no a cualquier muerto, sino a Lázaro que estaba en estado de descomposición. A la fiesta judía, bájale un pelito, John, unos 2-3 decibeles. A la fiesta judía venía mucha gente de todo Israel, pero también vamos a encontrar en la Biblia que hubo personas que sin ser judías de nacimiento se hicieron judíos por conversión. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, vemos a un etíope que es bautizado por Felipe, pero este etíope venía de Jerusalén de adorar. Y aquí vamos a encontrarnos unos griegos también que habían venido a adorar, porque hoy nos toca ver el texto de San Juan capítulo 12, versículo 20. Entonces, por favor, abra su Biblia en San Juan 12, 20. Había mucha gente ahí. Estos griegos vinieron y se dieron cuenta que Felipe era de Betsaida, seguramente por el acento, ¿verdad? Y le rogaron a Felipe que los dejara ver a Jesús. Felipe fue y buscó a Andrés, y Andrés y Felipe hablaron con Jesús para que conversara con ellos. Es muy interesante que Jesús no les dirige la palabra directamente a los griegos, que uno puede imaginarse cualquier cosa. Uno puede imaginarse, si es una persona tímida,
que dijo, yo quiero hablar con Jesús, y se quedó aquí parado mientras ellos fueron a hablar con Jesús, que estaba allá al otro lado de la calle, y Jesús habló con los discípulos allá al otro lado de la calle, y ellos no escucharon lo que Jesús dijo. Si es tímido. Si es como yo, que por cierto ayer era el día de las bombas y de nosotros, los bombetas. Entonces son bombas y bombetas. Y entonces yo hubiera ido detrás de ellos. Y cuando Jesús estaba diciendo lo que dijo, yo lo hubiera escuchado. Pero aquí el texto no nos deja margen para saber si ellos lo escucharon o no. Lo que sí sabemos es que Jesús les respondió a los discípulos, que eso sí sabemos que estaban presentes, y les dijo, ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya llegó. Y no solo ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, llegó la hora de que eso lo que significa es que yo voy a morir. Porque si el grano de trigo, aquí hace Jesús una alegoría, parábola, metáfora, dice, si el grano de trigo no se muere, no cae en la tierra y se muere, entonces no lleva fruto, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Ah, qué lindo. Una analogía sería lo más correcto. Y Jesús también dice, el que me sirve, hablando de la gente que se iba a convertir y que iba a servir al reino de los cielos. Porque en esencia, hermanos, para el Señor, nosotros no solamente somos salvos, adoptados por gracia y por misericordia, sino que también el Señor nos permite, después de que somos salvos, un tiempo sobre la tierra para que sirvamos. Todo cristiano debe servir. De algo tiene que servir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el regalo de Dios, las habilidades que Dios le ha dado, compártalo con los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, más allá de quién sea usted en el mundo secular, en la iglesia, usted, además de ser un hijo de Dios, es un servidor, debe servir, ¿verdad? Y servir de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Por ejemplo, hoy vimos a nuestros muchachos de la música sirviendo en la música. Dios les ha dado talentos, dones, voces, y deben servir en la música para el Señor, el que enseña en la enseñanza. Y así San Pablo luego lo explica. El que preside, hágalo con solicitud, y sigue dando varios ejemplos en Romanos 12:28. Hermanos queridos, Jesús dice, el que me sirve, mi servidor, va a estar donde yo estoy. Allá lo voy a tener, allá arriba, a la par mía, ahí va a estar. Pero mientras llega allá, en la peregrinación que tenemos aquí en la tierra, mi Padre le honrará. Qué lindo que cuando usted sirve al Señor, Dios lo honra. Sí, los hermanos de los hombres de negocios del Evangelio Completo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, a la cual por un tiempo yo pertenecí, ellos tienen una máxima, dice, usted ocúpese de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las suyas. Qué lindo, ¿verdad? Pues cuando usted le sirve al Señor, Dios lo honra. Pero bueno, contándoles toda esta primera historia y luego las palabras de Jesús, como una introducción para entrarnos en el texto y ver algunos detalles que me gustaría compartir con ustedes. Así es de que abra su Biblia en San Juan, capítulo 12 y verso 20. Dice aquí que había unos griegos, entre la gente que había subido a adorar a la fiesta. Cuando yo pienso en un texto tan pequeñito como este, nos da mucha información. Lo primero es que eran gente
que quería adorar a Dios, que realmente buscaba a Dios de corazón. Porque siendo griegos, hay muchos dioses griegos. ¿Han visto toda la mitología griega? Incluso Pablo, en el libro de los Hechos, en un momento llega a Atenas, no Atenas, sino Atenas, Grecia, allá por el Mediterráneo, y él ardía su corazón viendo la cantidad de dioses que ellos tenían. Y pasando vio un pedestal que decía, al Dios no conocido. Y usó eso para predicarles. La habilidad de alguien que quiere presentar a Cristo. Encuentra cualquier forma y la aprovecha. Y entonces ellos eran griegos que tenían, per se, muchísimos dioses a los que podían haber adorado. Pero Dios los guió, su corazón los llevó a convertirse al judaísmo. Porque dice que entre la gente que había llegado para adorar estaban ellos. Ahora, interesante porque todo lo que hemos visto hasta aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 que vamos viendo, nos enfoca en que Jesús, su lucha fue por mostrarles la verdad de Dios acerca de la salvación. Y que por medio de la religión nadie puede ser salvo. Esta es la verdad del Evangelio. A ver, los judíos tenían la ley. Él venía a proponerles, a regalarles la gracia. Había un consultorio donde habían dos puertas. Una era del doctor Ley y la otra era del doctor Gracia. Y un hombre sintió que estaba mal y tocó la puerta del doctor Ley. Lo pasó adelante, lo sentó, le hizo algunos exámenes y después le diagnosticó. Le dijo, tu problema es el corazón. Tienes un corazón malo, está malo tu corazón. Y él dijo, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Usted puede darme un nuevo corazón? Y él dijo, no es mi área de trabajo. Mi área de trabajo es diagnosticar, decirte lo que está mal. Nada más, yo no puedo hacer nada más que decirte lo que está mal. Voy a morir, dijo el hombre. Y entonces el doctor Ley le dijo, no vas a morir. Cruza el pasillo y toca la puerta del doctor Gracia. Él te puede poner un corazón nuevo. ¿En serio? ¿Y cuánto me va a costar? Nada, no te va a costar nada. ¿Me va a doler? Sí, te va a doler. Sí, te va a doler. Pero vivirás. Él cruzó el pasillo, fue a donde estaba el doctor Gracia y tocó la puerta y salió el doctor Gracia y le dijo, ¿en qué puedo servirte? Él dijo, tengo malo el corazón. Me lo dijo el doctor Ley. Y dice que usted puede cambiar mi corazón. Por supuesto. ¿Y cuánto me va a costar? Nada. Solo tienes un requisito. ¿Cuál? Tienes que creer en Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Estás dispuesto a creer en Cristo? Sí, claro, por supuesto. Ok. Tienes la oportunidad y vamos a ponerte un nuevo corazón. Hizo una incisión, sacó su corazón malo, putrefacto, asqueroso, y lo botó. Y puso un corazón nuevo en su lugar. Cerró la carne y no quedó cicatriz. Y volvió la vida, volvió la alegría, cambió su rostro, cambió su vida, cambió su mente, cambió todo y fue una tremenda bendición, vivió para siempre. Cristo estaba ahí para mostrarle al pueblo de Israel como está aquí para mostrarnos hoy. La religión no salva. La religión solo sirve para mostrarte dónde está el mal. Solo te dirá lo que está mal, pero no te cambia.
La única oportunidad que tiene un ser humano es entregarle el corazón a Jesucristo, creer en Cristo para salvación y será salvo y tendrá vida eterna. Y Cristo estaba en esto. ¿Recuerdan? Él sanó al paralítico en día de reposo. Lo hizo a propósito para mostrarle a los judíos que ya no era necesario observar la ley, que ahora el Cristo de la gloria estaba presente, que ya no tenían que adorar al sábado, tenían que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ellos querían matarlo. Jesús sana a un ciego en día de reposo también. ¿Y por qué esa insistencia de Cristo de sanarlo en día de reposo? ¿No podía sanarlo el lunes, o el martes, o el miércoles? Es porque Él estaba golpeando la religiosidad del pueblo judío, como quiere golpear tu religiosidad también. Porque no creas que solo las otras religiones tienen religiosidad. Dentro del pueblo de Cristo hay religiosidad. Y el Señor quiere cambiar nuestra forma de ver el mundo. Hay iglesias donde el pastor es casi un ídolo. No. Hay iglesias donde el templo es tan importante que es casi un ídolo. Hay lugares donde usted verá entre cristianos que tienen una Biblia que prácticamente es un ídolo. Esta Biblia le perteneció al sacrosanto cristiano de hace 300 años. Dice lo mismo que la que yo acabo de comprar. No se trata de objetos, no se trata de personas. El único que merece la adoración se llama Jesucristo. Nada más. Y ese era el pleito que Cristo tenía con ellos. Ahora, veo en estos griegos una actitud. Siga por favor conmigo ahí, en el verso 21. Dice que entonces ellos, pues, se acercaron a Felipe, lo que les conté. Felipe era de Betsaida, un detalle menor que en un estudio bíblico podríamos verlo, pero hoy lo vamos a dejar pasar. Y dice que le rogaron diciéndole: nosotros quisiéramos ver a Jesús. Hermanos, estos eran gente, primero, de mente abierta. Quiero enfatizar en ese punto. ¿Por qué es necesario que tengamos la mente abierta? Entre los evangélicos hay diferentes corrientes de pensamiento. Así como nosotros los cristianos evangélicos tenemos algunas diferencias de pensamiento con otras religiones, también entre nosotros. Y esas diferencias de pensamiento llegan a ser a veces recalcitrantes e insalvables. Queridos hermanos, ¿no sería mejor tener una mente abierta? Estos griegos venían a adorar, eran prosélitos, pero ellos escucharon del hombre llamado Jesús y quisieron ir a conocerlo. Algo como lo que pasó con Nicodemo, que al final sabemos que Nicodemo sí se convirtió. Lo vemos después de la crucifixión. Y estos hombres también quieren ver a Jesús. Tienen una mentalidad abierta y una mentalidad inquisitiva. Me explico. Usted siendo cristiano y sabiendo que hay otras corrientes de pensamiento dentro del cristianismo, debe darse la oportunidad de escuchar a los demás hermanos y ver qué hay en su doctrina que le es útil a usted. Yo les he contado muchas veces a ustedes que yo me confieso delante de Dios y de la iglesia que no soy calvinista, pero tampoco soy arminianista, soy del centro, lo que llaman un calvinista de 4 puntos o un arminianista de 1 punto, no sé.
algo así. Es muy técnico eso, no es importante que usted lo anote por ahí, sino que lo sepa. Pero yo siempre, una vez por año, yo reviso la doctrina calvinista y la doctrina arminianista. Yo la reviso. Lo hago intencionalmente. Y le pido al Señor siempre, Señor, ilumíname. Si hay algo que yo debo saber y entender y asimilar que aún no he visto. He hecho eso por los últimos 10 años y todavía no he cambiado mi forma de pensar. Pero ¿sabe qué pasará en el 2027? Haré lo mismo. Entonces usted también. Usted está aquí sentado y tal vez muchas de las cosas que yo digo, tal vez usted no está de acuerdo. Pero usted necesita tener su mente abierta para que Dios le hable, su corazón dispuesto para que Dios le hable y ser inquisitivo. ¿Cómo un cristiano puede ser inquisitivo? Ellos fueron a hablar con Jesús. Ellos iban a escuchar las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios hecho hombre. ¿Cómo hago yo para escuchar las palabras de Dios? Con una Biblia. Con una Biblia. No importa a qué religión usted pertenezca o si es un evangélico de aquí o de allá, usted necesita leer su Biblia para escuchar la voz de Dios. Algunos quieren que Dios les hable como a veces en las fábulas, ¿no? Las fábulas para niños. Y viene una voz del cielo que dice, fulano, aquí te habla el Señor, levanta las cejas. El Señor ya no nos habla, podría hablarnos así, pero el Señor nos habla por medio de su palabra. Tanto que la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que salen de la boca de Dios están en la Biblia. Deja que Dios te hable. Con una mente y un corazón abierto, sé inquisitivo. Busca la Biblia. Es literalmente imposible conocer el corazón de Dios sin escudriñar las Escrituras. Léelas. Alguien me dirá, no entiendo nada. Anote y pregunte. Usted anota y me pone un mensaje y le vamos a ayudar a entender. Venga los miércoles en la noche, traiga la pregunta y es una sesión de preguntas y respuestas. Usted pregunta y le vamos a responder. Y aún así usted dice, no entiendo nada. Jesús le dijo a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Aunque usted no entienda nada, el haberse expuesto a la palabra de Dios un día sí y otro también te va limpiando. Te va limpiando y cuando te das cuenta, eres otra persona y dices, ¿a qué horas cambié? Cambiaste porque la palabra te llevó ahí. Ahora quisiera enfocarlo desde otro punto de vista. Gente así, gente que es religiosa y que realmente tiene un corazón ávido de buscar a Dios, hay por todo lado. Y la iglesia de Jesucristo tiene la suprema tarea de alcanzar a esas personas. La semana pasada hablamos un poquito de evangelismo, hoy vamos a hablar un poquito de evangelismo también. En unos días el hermano Franklin Valverde va a levantar con la ayuda del Señor un grupo de evangelismo. Y los que quieran agregarse a ese grupo de evangelismo pueden mandarme un mensaje o pueden inscribirse cuando pongamos una hojita allá atrás. Ese grupo va a ir a evangelizar a otros pueblos. Va a evangelizar también en Atenas, pero también queremos salir y llevar el evangelio. Porque en síntesis, hermano, sería bonito que la iglesia crezca, pero es más bonito que el reino de los cielos se llene. Entonces, no importa a dónde se convierta alguien, cuando alguien se convierte, hay fiesta en los cielos. Para nosotros es una alegría. Vaya usted mentalizándose, si usted quiere participar de ese grupo de evangelismo que va a estar a cargo del hermano Franklin Valverde. Gente así, que aunque tiene una religión, sabe que le falta algo más. Yo recuerdo una querida hermana de aquí, de la iglesia, que ahora vive en Palmares, por eso no está aquí.
que ella estaba en la iglesia tradicional y ella iba a su reunión de todos los domingos a las 10 de la mañana y salía vacía. Salía vacía, su corazón estaba vacío y añorando la presencia de Dios. Y entonces ella fue a hablar con las autoridades, un señor de ahí, y él le dijo, lo que te recomiendo es que te vayas para la iglesia evangélica. Fíjate, el que dirigía la reunión, te recomiendo que te vayas para la iglesia evangélica. ¿En serio? Sí, porque lo que estás buscando aquí no lo vas a encontrar. Y es una cosa, hermano, que usted tiene que entender. Afuera hay mucha gente que teme a Dios, que está buscando sinceramente a Dios, pero que sienten un vacío y quieren encontrar a Cristo, pero no saben cómo llegar. Seguimos leyendo en el verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Hay unos chavalos ahí de Grecia que quieren ver a Jesús. Y entonces los dos se fueron y se lo dijeron a Jesús. Yo veo aquí una cosa muy linda. Dos creyentes se pusieron de acuerdo para ayudar a otros que estaban buscando a Cristo para que lo encontraran. Hace unos 30 años, posiblemente, yo era el músico de la iglesia y no sé por qué el pastor me dijo, hermano, hay un muchacho en el hospital de Heredia y él quiere que alguien vaya a orar por él, pero yo no puedo. Vaya con Gustavo. Gustavo era un hermano de la iglesia. Fuimos y estuvimos con él un ratito y yo sentí en mi corazón hablarle del Evangelio. Cuando yo empecé a hablar, Gustavo se animó y también empezó a hablar. El muchacho que estaba ahí con nosotros en el jardín, entre lágrimas y alegría, recibió a Cristo en su corazón. Dos nos pusimos de acuerdo para que esa persona encontrara a Cristo. Hermano, ¿usted sabe cuántas personas a su alrededor necesitan a Cristo? Si usted no puede hacerlo solo, póngase de acuerdo con alguien. Vaya y visite la casa de alguien que usted sabe que podría tener el corazón abierto. Y dígale abiertamente, vinimos porque quiero contarte el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo tocará ese corazón. Y habrá una persona menos en condenación. Incluso aquí yo veo un tipo de intercesión, porque dos cristianos van e interceden delante de Jesús para que atienda a los griegos. Hermanos queridos, justamente, pongámonos de acuerdo dos para orar por alguien que no conoce de Jesucristo. Y luego vayamos y le presentamos a Jesucristo. Creo que el mundo está sediento. Yo estoy seguro que el mundo está sediento de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está perdido. Y el que vive sin Cristo, hermano, no vive, sobrevive. Y no es feliz. Nadie puede ser feliz si no tiene a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. A veces tomamos muy en poco estas palabras, pero la gente que te rodea, que no conoce a Cristo, tiene una necesidad profunda en su corazón y tiene un vacío enorme que solo Cristo puede llenar. Y nosotros podemos ayudarles a encontrar a Cristo. Siga leyendo conmigo en el 23. Jesús les dijo, he aquí, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablemos, hermanos, del misterio de la cruz. Cristo se está refiriendo a la cruz, que por cierto la tiene tan cerca como 3 o 4 días. Esta fue la última Pascua que Jesús estuvo en Jerusalén, y en esta Pascua Él va a ser crucificado. Y por eso Él dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y hace la analogía del grano de trigo, porque Él está diciendo, es necesario que yo muera para que haya salvación. Si yo no voy a la cruz, no hay salvación. Quisiera pedirles que abra su Biblia conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Si alguien quiere leerlo, Llavita, ¿usted me ayuda a llevar el micrófono? Levante su mano y Llavita le va a llevar el micrófono para que lo lea. Primera de Pedro 3:18. Gracias, hija. Voy a leer yo. Amén. Primera de Pedro 3:18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ves? Cristo, para que nosotros fuéramos llevados del reino de las tinieblas a la luz, tenía que padecer. Note, por cierto, que aquí dice que Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Cristo no puede ser sacrificado todas las veces. Según la Biblia, Él padeció una sola vez. Y ya, es todo. Y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él no tenía un solo pecado. Es tan magnífico el acontecimiento como lo es misterioso. Porque normalmente nosotros no vamos a poner en un balde donde hay barro, agua limpia para que limpie el barro, ¿cierto? Porque lo que va a pasar es que el agua limpia se va a contaminar con el barro. Pero en este caso, el justo recibió todo el pecado del mundo sobre él sin contaminarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero murió en la cruz para que usted y yo fuésemos librados de todos nuestros pecados, de todos. Así es que si el enemigo un día te acusa y te dice, eres pecador, eres indigno, mira lo que hiciste, no le creas. Porque Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él limpió completamente todo para que nosotros podamos acercarnos a Cristo. Ese es el misterio de la cruz. ¿Algún otro hermano que se anime a leer o hermana? Colosenses 1:20. Levante la manita y Llamita va a llegar con el micrófono. Amén. Aquí está. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto nos habla de un aspecto del misterio de la cruz que pocas veces tocamos, pero lo vamos a tocar hoy. Cuando el Señor creó el Edén, lo creó perfecto. Adán y Eva no tenían pecado. El huerto del Edén era magnífico, perfecto.
Cuando el pecado entró, la tierra se contaminó y produjo espinos y cardos, y entró la muerte, las enfermedades al mundo. Pero el plan de Dios nunca fue que el mundo fuese contaminado de semejante manera. El plan de Dios fue que el hombre luego se juntara con los ángeles en el cielo, pero el pecado echó a perder eso. Pero dice aquí que por medio de Jesucristo se cumplirá, también está en Efesios capítulo 1, el propósito de Dios que Él se había propuesto en sí mismo, que era juntar todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, por medio de la sangre de su cruz. El hecho de que Cristo haya ido a la cruz del Calvario abre las puertas del cielo para que nosotros podamos ser un día, oiga esto que le voy a decir, sin pecado y en la perfección primaria de Adán y Eva, vivamos nosotros por la eternidad en el cielo. Es magnífico, ¿no cree usted? Terminamos un poquito con el verso 25 y el 26. El que ama su vida, la perderá. San Juan 12, 25. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Qué lindo es, hermanos, cuando usted lee este texto y usted dice, el que ama su vida. El que ama su vida está delineado en San Juan, primera de Juan 2:15, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, qué tragedia, porque el amor del Padre no está en él. Cuando Jesús dice el que ama su vida la perderá, se está refiriendo a aquel que vive para sí mismo, aquel cuyas prioridades no son vivir según la palabra de Dios, sino según el mundo y sus deseos. Y el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el que aborrece su vida, esto significa el que vive para Cristo, pase lo que pase, para vida eterna la guardará. Y termino con el verso 26. Si alguno, si alguno viene a mí, estoy en el 26, no, estoy leyendo otro texto. Ya decía yo que no. Es que tengo que brincarme algunos textos porque ya me di cuenta que estoy cerca de las 11:30. Si alguno me sirve, ¿qué pasará? Síganme. ¿Qué va a pasar después? Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y qué más? Usted es un seguidor de Cristo. Yo soy un seguidor de Cristo. Pero seguidor igual servidor. Como hacen ahora los que redactan notas. Seguidor / servidor. No debería haber un seguidor de Cristo sin que sea servidor de Cristo. Y Él dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Hace unos años yo le contaba a Marito en una conversación que la Biblia dice que nosotros debemos estar firmes y creciendo en el servicio a Dios todo el tiempo. Fíjate que ni siquiera es estático. Necesita servirle al Señor y estar creciendo en el servicio al Señor siempre. Y Jesús dice que hay 2 recompensas y con esas 2 termino. Dice que donde yo estuviere, o sea, allá en el cielo, que lo veremos en el capítulo 14 dentro de unas semanas,
Voy pues a preparar moradas para vosotros, un lugar para vosotros. Además de garantizarnos que vamos a estar con Él para toda la eternidad, mi Padre le honrará. Aquí en la tierra, mi Padre le honrará. Allá en el cielo, mi Padre le honrará. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad y por tu palabra. Te ruego, amado Dios, que permitas que tu palabra permee en nuestros corazones, cambie nuestra perspectiva y nos ayude a modificar, Señor, nuestras acciones. Para que tú, Señor, no solo seas nuestra prioridad, sino nuestro todo. Y todo lo que vivamos, hagamos, pensamos, Señor, esté en función de tu presencia, de tu divinidad, de nuestra relación contigo. Te ruego que lleves con bien a mis hermanos a su lugar y que los bendigas, y que esta sea una semana especial por Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere usted ponerse de pie, hermano? Póngase de pie y extienda su mano derecha. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga de ti misericordia y te multiplique paz. El Señor esté contigo en cada paso que des y todo lo que hagas prospere. Por Cristo Jesús. Pueden ir en paz, hermanos. Dios los bendiga. Para Cristo la gloria.